Gracias, Presidenta. En primer lugar, quiero coincidir en algo que dijo el senador Bedrinek. Debemos elevar el nivel del debate. Acá estamos discutiendo ideas, no estamos discutiendo adjetivaciones personales. Y en ese contexto creo que debemos retomar una tradición de respeto que ha caracterizado, ha singularizado siempre a esta Cámara. A fuer de repetir algunos de los argumentos de senadores preopinantes, quiero puntualizar algunas cosas. Acá se ha descalificado la oportunidad como uno de los motivos de la inconveniencia del tratamiento de este tema. Pero la oportunidad tiene que ver con un contexto al que nosotros no somos ajenos como dirigentes políticos y como representantes de nuestras provincias. Y la verdad que el contexto en el que estamos desenvolviendo este debate es de una Argentina atravesada por una inflación que se encamina a más de 3 dígitos, por una pobreza cercana al 40% de la población, que no podemos internalizar como un dato estadístico. Estamos hablando de casi la mitad de nuestra población que vive bajo la línea de pobreza y con una inseguridad creciente, 3 de estos flagelos que son mucho más perniciosos en aquellos sectores más vulnerables de la sociedad. Por lo tanto, la oportunidad y el contexto tienen que ver con este debate. ¿Es esta la agenda que reclaman esos sectores de la Argentina o es una agenda que tiene que ver con la política? Ciertamente no es una agenda de la gente. Hemos escuchado que una de las causas de la mora en la resolución de las expedientes que llegan a la Suprema Corte de Justicia es el exiguo número que con una ampliación esto se agilizaría. No hay ningún especialista que afirme esto, todo lo contrario. A mayor cantidad de ministros y vocalías, el trámite se va a volver mucho más engorroso y probablemente las causas se dilaten aún más en su resolución. O sea que este argumento no hay ninguna experiencia comparada que pueda avalar semejante excusa para aumentar los miembros de la Corte. La gente y el ciudadano lo que necesita, como se ha dicho también y ha expuesto recién el senador Romero, es que la justicia llegue en tiempo y en forma, y no las grandes causas, las cuestiones que le interesan a la gente de a pie y que normalmente tienen que ver con los tribunales de primera instancia o segunda instancia y no con las resoluciones de la Corte. Este debate es recurrente y creo que parte del desprestigio que tiene la política y la justicia es que se ha manipulado el número de integrantes de la Corte. En reiteradas oportunidades, en el 60, en el 66, en el 64, en el 66, en el 86, en el 90, cada presidente que asumía ampliaba el número de Corte para poder designar algunos ministros que no los tenía, obviamente, porque estaba recién asumiendo. Hay una excepción a esta práctica, que, insisto, es una de las fuentes de desprestigio de la política y también, por añadidura, de la justicia. La excepción fue la autolimitación, primero a través del decreto 222 de Néstor Kirchner y después con el proyecto en el 2006 de reducir los miembros de la Suprema Corte a 5, proyecto que, como ya se ha dicho también reiteradamente acá, correspondió a la entonces senadora Fernández de Kirchner. Se retomaba así la tendencia que se inauguró con la Constitución de 1860, cuando se unificó la Confederación Argentina con la provincia de Buenos Aires, que se estableció el número en 5 miembros. Y este sistema rigió casi un siglo, 99 años para ser más preciso, de 1860 a 1959, donde se lleva de vuelta los integrantes de la Suprema Corte a 7. O sea que durante un siglo esto funcionó sin ningún tipo de cuestionamiento. Y en esa inteligencia fue que se presenta el proyecto del 2006. También otra característica de ese proyecto fue la unanimidad, no solo en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, sino también en este recinto, donde ya
estaban y votaron a favor muchos de los senadores que hoy son compañeros nuestros en este momento. ¿Dónde habla la Constitución de la federalización de la Corte? En ningún lugar, en ningún lugar. La federalización la garantizamos nosotros, que somos los representantes de las provincias, todos en igualdad de condiciones. Acá provincia grande, chica, pobre o rica, vale exactamente el mismo voto. Lo que nosotros necesitamos no es tener representantes de los gobernadores. Lo que necesitamos son jueces idóneos, probos e independientes que garanticen los derechos constitucionales del ciudadano frente a los poderosos, frente al poder. Voy a leer una frase de Juan Bautista Alberdi que me parece que forma parte de uno de sus escritos, que es muy significativa. La omnipotencia del Estado es la negación de la libertad individual. Y para corregir esa omnipotencia, para limitarla, está justamente la justicia a través de la selección de jueces que sean probos, independientes e idóneos. Acá se achaca al número de los cortesanos todas las ineficiencias de la justicia. ¿Ustedes creen que ampliando a 9, a 11, a 15, a 25, esto va a cambiar? Ciertamente que no. Como también lo ha expresado el senador Lustó, casi la mitad de las causas que llegan a dictaminarse por parte de la Corte corresponden a causas previsionales, porque es el propio Estado que patea permanentemente los reclamos y que apela hasta que esos reclamos llegan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea que también tenemos ahí que una gran parte de este fárrago de causas está originada en el propio Estado. Y las otras causas que llegan, la otra gran mayoría de las causas, son por las sentencias arbitrarias, ya sea que lleguen por admisión del recurso extraordinario o en queja. Y la arbitrariedad de las sentencias no habla de la Corte, habla de la calidad de los tribunales inferiores, que son los que tenemos que corregir en todo caso, y eso debería ser parte de una reforma integral de la justicia, pero que además, entre otros detalles, que acá también se dijo, se tienen que cubrir los juzgados vacantes. Mire, en mi provincia está vacante el juzgado de Puerto Iguazú, con lo importante que es en cuanto a cuestiones de narcotráfico, todo lo que hace la triple frontera. Y sin embargo está vacante ya hace 10 años. Tiene que trabajarse sobre la infraestructura, hay que mejorar la infraestructura de la justicia, el acceso a la tecnología. Bueno, todas son estas cuestiones que tienen seguramente que ver más con la calidad de la justicia que los números de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este tipo de proyectos, para que tenga perdurabilidad, para que tenga legitimidad, deben ser consensuados y deben ser tratados, como fue en el año 2006, por unanimidad. O si no es por unanimidad, con un amplio consenso. También hemos escuchado que se apela y se invita a un diálogo, pero la verdad que es un diálogo inexistente. Nosotros, que somos representantes de la principal oposición en el Parlamento, nunca hemos sido convocados a un diálogo constructivo respecto de los temas cardinales que hacen a la República Argentina. En suma, señora Presidenta, creo que la independencia de la justicia, como uno de los pilares de nuestro contrato social, que nos hace iguales a todos frente a la ley, debe ser respetada y debe ser resguardada. Y eso nos corresponde a nosotros como representantes del pueblo. Muchísimas gracias.